Bien importante como terminó en este momento la canción. ¿Y a dónde llegaremos si esto sigue como va? Desde Caracas, Venezuela, TV Caricuao y Radio Macarao, hoy, 25 de abril del 2015. Rosa. Sí, curas nuevos para una iglesia renovada. Hoy, en nuestra acostumbrada reunión del clero, se tocó de nuevo el tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Siempre que se toca el tema y se habla de vocaciones, solo se refiere a las vocaciones para ser curas y monjas, tal parece que Dios no llama para ninguna otra vocación. Claro, que necesitamos sacerdotes ministeriales y hermanas consagradas religiosas, pero necesitamos mucho más catequistas, ministros de la comunión y de los enfermos, lectores, acólitos, diáconos, ministros de la liturgia, de la música, de la pastoral social y familiar, etc. Pero cuando hablamos de curas, nos referimos a pastores, presbíteros, para animar, guiar, sacramentar, santificar y educar a las distintas comunidades o parroquias de la Arquidiócesis de Caracas. Ahora bien, ¿qué curas queremos? ¿Para qué iglesia? ¿Seguidores de cuál Cristo? Depende de qué tipo de iglesia queremos. Tenemos que buscar curas para que conformen esa iglesia. Siempre hago hincapié en lo mismo. Si queremos mangos, tenemos que sembrar matas de mango. ¿Cómo vamos a tener mango si sembramos las matas? Ahora bien, había que especificar qué tipo de mangos queremos. Para la iglesia tradicional, enchapada a la antigua, romanizada y latinizada y conservadora, necesitamos curas tradicionales, ensotanados, anticuados, tradicionales, romanizados, conservadores, etc. Hay que definir qué tipo de iglesia queremos, a qué Cristo seguimos, al real, histórico, encarnado en el pobre y el afligido o el aburguesado, enchapado en oro, petrificado o encerrado en el Santísimo del altar. Dependiendo del Cristo, donde tengamos puesta nuestra fe o la iglesia que queremos, tendremos los curas que necesitamos. ¿No será también que por eso que tenemos tan pocas vocaciones auténticas y muchos mercaderes y asalariados que buscan enriquecerse a costa de ministerios? La religión sigue siendo una importante fuente de riquezas materiales para aquellos que no son pastores sino asalariados. Necesitamos servidores del Evangelio, gente que no busque puestos ni dignidades, ni prebendas, ministros auténticos de Jesús histórico, que se entreguen al servicio de los más necesitados, despojados de lujo y de fluces, de pintas, que les aleje del pueblo humilde y sencillo, que no busquen mitras ni títulos universitarios y que no se hagan llamar monseñores, ni eminencias, ni excelencias, que no tienen nada que ver con el evangelio genuino del Señor Jesucristo. Consagrados de verdad, llamados al servicio del pueblo de Dios para preparar seguidores de Cristo que trabajen por su reino en esta tierra y no para una institución al servicio de los poderosos. Necesitamos vocaciones, pero ¿qué vocaciones? Necesitamos curas, pero ¿qué curas? Curas nuevos para una iglesia renovada y reformada. Oremos por esas vocaciones verdaderas. Amén. Pablo Urquiaga, presbítero de Caricuao. Bueno, gracias Rosa y gracias a nuestro hermano Pablo por ese excelente editorial que nos dejó y él nos sigue desde allá donde en este momento está
reposando y descansando y haciendo como Cristo precisamente, cuando después que Cristo trabajaba mucho y hacía muchos milagros, se retiraba a un sitio a descansar para poderse recargar las pilas. Del mismo Evangelio te dice que él se retiraba siempre al monte o a un bosque, precisamente para estar al lado de la naturaleza, para poder recargarnos. Cuando realmente nos sentimos un poco agotados, siempre es recomendable que nos vayamos a la playa, porque venimos como renovados, o nos vamos a la montaña. Hablando un poquito de esas vocaciones, la mayoría de las personas, lamentablemente, muy pocas personas tienen vocaciones porque la iglesia te limita tanto para que tú puedas ejercer un ministerio que muchas veces son tantas exigencias que no cumplimos las exigencias que nos dan. La primera exigencia que nos da nuestro Padre es que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Él nos dice el primer mandamiento que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Ese es el mandamiento que Él nos manda. La mayoría de los cristianos que llevaron estos rebaños y fueron buenos pastores, no tuvieron tantas exigencias para poder ser buenos seguidores de Cristo. Y vemos que hoy en día te ponen tantas trabas que yo veo, o por lo menos Pablo está de acuerdo en que las monjas también sean como los padres, los padres en la iglesia. Pero entonces, como quien dice, la jerarquía eclesiástica se niega total y rotundamente a que una mujer por lo menos sea papa o una mujer sea la que lleve las riendas como las lleva el sacerdote en la iglesia. También vemos que muchas personas que tienen muy buena vocación, y yo me voy a esta parte del Evangelio que te dice el hombre se unirá a su mujer y los dos serán uno solo, que yo pienso también que una pareja de esposos que lleven a Cristo en su corazón, que sabemos que hay muchísimas parejas que lo hacen y trabajan en en otras iglesias, también puedan ejercer excelente trabajo en la iglesia católica. Tenemos que romper esas barreras que nos impiden, o sea, las barreras que ha hecho el hombre que nos impiden llegar a Cristo, porque Jesucristo no puso esas barreras, todas esas barreras las ha impuesto el hombre. De hecho, los apóstoles eran hombres casados. De hecho, Jesucristo no era un hombre casado porque Él realmente nos amaba a todos, Él amaba al mundo, Él no tenía que dedicarle ese amor a una sola persona o a un solo grupito o a una sola familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos y quiénes son mi familia? Todo el mundo son mi madre, mi padre, mis hermanos, mi familia. Por eso es que dice, bien importante, que tenemos que conseguir personas con vocaciones. Pero entonces vemos personas que tienen vocaciones, pero la iglesia nos pone tantas trabas. Sí. Bien lo dijo el padre, que la iglesia tradicional quiere curas sotanizados, con aquellas sotanas que estén en la calle. Pero entonces vemos que no lo tenemos sotanizado, sino totalmente satanizado, porque no son verdaderos buenos pastores, sino que tratan esa figura lo que hace es que ellos lleguen a los sitios, sean adulados, tomar los mejores puestos en la asamblea, comer en los mejores restaurantes, que lo lleven con chofer para arriba y para abajo. Y ese no es precisamente la pirámide. La invirtió la misma iglesia, porque Jesucristo es el servidor precisamente. Y cuando nosotros somos servidores de Cristo, nosotros tenemos que buscar el último puesto. Jesucristo lo decía bien claro. Si quieres ser el primero tienes que ser el último para poder llegar a ser el primero, Rosa. Sí, fíjate que mencionas aquí qué tipo de iglesia queremos. ¿Qué tipo de iglesia queremos? Entonces, al saber buscar la iglesia que queremos, entonces podemos decir, bueno, necesitamos este tipo de sacerdote. Pero parece que no estuviera muy claro. Fíjate que están todo esto, los concilios, diferentes concilios, pero más allá de todo estas discusiones que han habido sobre cuáles son las bases de la iglesia y qué debemos hacer. Entonces, nos encontramos con que se han formado unas estructuras tan rígidas que no permiten realmente que el pueblo de Dios se integre. ¿Por qué? Porque entonces se ve, como tú bien lo mencionabas, como diferentes clases.
dentro de la religión, dentro de esta religión. Entonces viene la clase de que tiene más autoridad, ¿verdad? De que si es el sacerdote, después del sacerdote, quién es el presbítero. Ok, sí, hay un orden, debe haber un orden, eso es cierto. Pero lo que pasa es que cuando se vuelven tan rígidos, entonces se aparta de la esencia de lo que es, para lo cual se ha formado la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios organizado, porque tiene que estar organizado necesariamente. Pero si no lo tenemos claro y empezamos a mantener esa estructura, ¿qué sucede? Que entonces se pierde lo que es esa esencia de la unidad, de la corresponsabilidad de cada uno de los miembros. Claro, hay diferentes dones y carismas. Esos están allí. Tenemos uno que tiene el don de como el pastor que va guiando. Pero hay otro que que tiene la unción que puede llevar a atender a los enfermos, otro que tiene el don de la música. Pero si nosotros empezamos a pedir vocaciones y solamente reconocemos que es el cura y la monja, entonces, ¿en dónde queda la iglesia? A mí me parece importantísimo reconocer a ese Jesús histórico, porque ese Jesús histórico no te está hablando de que él era el que tenía el poder, sino por el contrario, era el primer servidor. Y es el primer ministro. Ministro es de ministerio, de servicio. Y al parecer, al pasar los años, se pierde la dimensión de lo que es el ministerio, que es ese servicio, el que es capaz de lavarle los pies a aquella persona. Imagínate tú, el servidor tiene que ser el que dirige, tiene que ser capaz de servir hasta el extremo, de entregar. Lo decíamos nosotros en El Buen Pastor hace un rato, cuando hacíamos la lectura, capaz de dar la vida por sus ovejas. Pero si nosotros no estamos claros en eso, entonces caemos en el otro extremo. No, yo tengo que ser reconocido a costa de Dios, ¿verdad? Entonces, en mí, como ves todo lo que viene de Dios, entonces tienes que adorarme de alguna manera o prestarme, rendir cierto culto, ¿verdad? A un aspecto, porque estoy representando las cosas de Dios. Pero es que las cosas de Dios están representadas en lo más sencillo, está representado en el agua, en el aire, está representado en la tierra. Y entonces, si verdaderamente nosotros queremos rendirle un culto a las cosas de Dios, rindámosles el culto al hombre, al necesitado, a ese pobre que está ahí abandonado, a ese que no tiene de comer. Entonces, en esa dimensión vamos a tener unos curas nuevos, unas monjas nuevas, unos presbíteros nuevos, unos catequistas nuevos, capaz no de trabajar porque es su obligación o porque simplemente estoy cumpliendo con mi deber. No, sino por el contrario, porque es el perfil de ese pueblo que se está formando, de esa iglesia de Dios, que ese reino de Dios que nos exige más allá de un reconocimiento, sino de un ver que en ti está esa presencia y que a través de nosotros formamos la unidad que nos lleva a conformar el reino de Dios. Amén, gracias Rosa. ¿Sabes que se me vino de la idea que necesitamos curas revolucionarios? Sí. Cuando yo hablo de curas revolucionarios es porque revoluciona la iglesia. Nosotros tenemos un pequeño grupo de curas revolucionarios como son el padre Pablo Urquiaga, Neuma Molina, Edmundo Cadena y Bruno Renó. Son 4 curas que tienen escandalizado al clero aquí en Venezuela. Pero uno va a una misa de una iglesia en cualquier parte de Caracas y después de media hora o 20 minutos ya la silla te está molestando, ya estás volteando para el otro lado, no estás entendiendo lo que el sacerdote te está diciendo en ese momento, porque muchas veces son extranjeros y ni siquiera el acento no lo podemos escuchar bien. La iglesia tiene tanto eco y es tan grande que no podemos entender lo que está diciendo, pero entonces vemos que la gente se arrodilla, nos arrodillamos, si se para, nos paramos, si se persina, nos persinamos, si se sienta, nos sentamos. Entonces, lo que estamos haciendo algo y luego, bueno, salimos de la iglesia, o sea, la gente sale de la iglesia y dice, tú vas para la misa los domingos, sí, yo voy todos los domingos a misa, pero realmente te quedó algo esa misa. Yo creo que realmente a la gente no le queda nada. Por eso que digo que necesitamos ese tipo de cura revolucionario, porque nuestro hermano el padre Pablo primero habla el mismo idioma que nosotros. En el templo muchas veces, y a él se lo critican, porque muchas veces la misa de 1 hora
y todos lo sabemos, y nuestro hermano aquí, Jesús Blanco, también lo sabe, que Pablo se extiende muchísimo, pero se extiende, y Bruno, y Numa, y Edmundo, se extiende de forma tan interesante, porque son ungidos por el Espíritu Santo los toma a ellos, y entonces muchas veces son 2 horas que estamos compartiendo con nuestros hermanos, y entonces le empiezan a hacer señas a él como que mira, ya se pegó una misa con la otra, y entonces ahí es cuando él viene y le baja, pero agarra esa inspiración tan grande del Espíritu Santo que uno no se da cuenta. Pasaron 2 horas en la iglesia y estamos compartiendo y escuchando, porque es una cuestión que interactiva, porque en nuestro templo el Padre está hablando y no es que no lo podemos interrumpir, todo lo contrario, levantamos la mano como cuando estamos estudiando y le hacemos una pregunta o le hacemos una sugerencia, y entonces se hace interactivo, y por eso muchas veces se hace tan interesante estar compartiendo. Yo le digo a las personas, los que no conocen el Templo de la Resurrección de Rufínea, que nos pueden acompañar y pueden acompañar al Padre Pablo. Le damos la bienvenida a todas las personas que van por primera vez allá, y los que van les gusta tanto, se sienten tan identificados, porque se siente cómo se derrama el Espíritu Santo, que se derrama en todo, que desean seguir yendo a nuestro templo. Como hay otros templos que lamentablemente después que el cura termina se va, no comparte con la gente, no se puede interrumpir, no entendí lo que dije, todo ese tipo de cosas, que entonces no podemos interactuar. Entonces nos vamos más tristes, más angustiados, más deprimidos y más vacíos de lo que llegamos a la iglesia. Entonces necesitamos ese tipo de iglesia con buenos pastores, con buenas monjas, con buenos curas, sea donde precisamente cuando vayamos a hablar de la palabra del Señor, pero hablemos de la palabra del Señor y la degustamos y vemos por qué, lo que estaba diciendo nuestra hermana Rosa Mireya, por qué hay buenos pastores, por qué hay malos pastores. Yo le digo a la gente a nivel comercial, que la gente dice, oye, que se va a comprar una franquicia de Subway, o una franquicia de McDonald's, o una franquicia de Wendy, bueno, haciéndole propaganda a esa gente. Yo le digo, amigo mío, cómprese una franquicia de esa de Oración Fuerte del Espíritu Santo, porque yo veo que ese es un tremendo negocio. Ahí no hay buenos pastores. Tú llegas con Real y sales pelucado y limpio y más triste que nunca. Y entonces viene y todavía te tienen el descaro de decirte, porque la gente va a esos sitios porque se siente mal, porque tiene algún problema, y entonces lo primero que le dicen, bueno, tiene tal problema, bueno, nosotros te podemos hacer una misa de tanto, pero eso cuesta tanto. Te le podemos hacer de sanación, tiene un familiar enfermo, bueno, nosotros te podemos hacer una misa de sanación, pero la misa de sanación cuesta tanto. No tienes trabajo, también te podemos hacer una misa de trabajo, pero esa misa de trabajo cuesta tanto. Entonces tenemos que identificar precisamente a esos lobos que lo que están es pendientes de la lana, que no están pendientes de las ovejas, y tenemos que identificarlos con los que realmente son buenos pastores. Rosa. Mira, Johnny, está pasando algo muy interesante aquí en Caricuao, en la Iglesia de Resurrección. Y yo sé que eso está pasando en muchas iglesias, pero específicamente te voy a hablar de nuestra experiencia. Tú la conoces, pero nuestros hermanos que están del otro lado, es bueno que también la sepan. Fíjate qué sucede en los días viernes a las 6:30, de 6:30 a 8. Estudio bíblico. El estudio bíblico integral, pero qué importante, porque es en la formación del pueblo, en la formación que de cada uno de los que hacemos vida, en que nos vamos renovando, y estamos renovando la iglesia, y vamos a obtener esa iglesia renovada que buscamos. Y fíjate qué importante es el estudio de la palabra compartida, que entonces allí vamos a descubrir la verdad. Vamos a ver que no es una persona que está por encima del otro, que es el Espíritu Santo que está en medio de su pueblo, y que eso se va a trasladar no solamente a una iglesia, se va a trasladar al barrio, se va a trasladar a los bloques, se va a trasladar a todo aquel sitio donde vivan estas personas renovadas en el Espíritu, y que se va a demostrar con hechos, con actitudes, con solidaridad, con compartir el pan, con tener la capacidad de unirse para resolver problemas, porque es que esa es la esencia. La iglesia renovada tiene que ser así. El sacerdote y el cura renovado es aquel que sale a la calle a ver cómo está el pueblo, cómo está la gente, no solamente que se conforma que vayan los domingos, o en el caso de los pastores evangélicos que vayan los sábados a la iglesia o a su templo solamente para recibir o compartir. Sí, debemos reunirnos
solidarios para celebrar el Día del Señor. Pero ese Día del Señor es producto de que toda una semana hemos sido multiplicadores de ese evangelio vivo, de esa iglesia viva que camina, esa iglesia que está en la calle, que como bien lo decías tú, es producto de esos curas también revolucionarios, que son capaces de demostrar que, mira, si es verdad, yo estoy con el Cristo auténtico, pero ese Cristo auténtico me está llevando a mí a salir a la calle, a dar mi vida, a dejar mis zapatos, a andar inclusive con los zapatos rotos. ¿Por qué? Porque estoy subiendo cerro y soy capaz de atender al necesitado. Entonces, esta es la iglesia que queremos. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia que exige curas nuevos. Esta es la iglesia que es capaz de decir que aquel que está allí formándose en estas escuelas, para ser nuevos curas, deben de dejar de lado todas esas estructuras tradicionales para encontrarse con el Cristo del amor, con el Cristo que da la vida, capaz de entregarse por entero hasta la última gota de sangre. A mí me llama, siempre recuerdo un testimonio de un pastor evangélico que en una reunión que tuvimos, que él dijo que él siempre estaba en su templo y un día se hastió de estar en el templo y salió a la calle y se dio cuenta que en la calle había mucha gente buena. Siempre me llamó muchísimo la atención ese testimonio que dio él, y nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente buena no solamente está en nuestros templos, en la calle hay mucha gente buena. Hay gente que muy buena y muy necesitada que, bueno, que lamentablemente cae en las garras y en los dientes de ese lobo asalariado. Y entonces la idea es, como siempre se lo digo, me preguntan, Johnny, ¿y cuánto cobras tú por ir para el programa todos los fines de semana? Oye, vale, bueno, no tiene precio, porque las bendiciones que recibimos, que se derrama el Espíritu Santo, que nos toma como instrumento, señores, eso no tiene precio. Y yo le doy gracias a nuestro Padre y al Espíritu Santo por tomarnos como instrumento para poder llegar a usted, para podernos levantar todos los fines de semana, para poder compartir, porque Él nos habla. Porque cuando yo les estoy hablando, Él me está hablando, yo lo estoy escuchando y lo que estoy siendo un agente transmisor, como cuando usted prende el radio y el radio es un agente transmisor de lo que están hablando en otro lado, nosotros nos convertimos también en transmisores del Espíritu Santo. Y como somos transmisores del Espíritu Santo, tan solo no somos nosotros, es el Espíritu que está hablando por medio de nosotros. Bueno, ya estamos llegando a la parte del final del programa de radio. Le damos gracias a nuestros queridos radiousuarios, a Jesús en los controles y en las cámaras de TV Caricuao, a Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao, al Espíritu Santo, productor de ese programa, a nuestro hermano el Padre Pablo, que está de descanso en este momento, pero sabemos que Él está en oración. Él está en oración con nosotros para que se siga derramando ese Espíritu Santo y pueda seguir llegando usted, a nuestra hermana Rosa Mireya. Y bueno. Sí, bueno, no podemos despedir sin invitar a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento que se unan a esa nueva iglesia, a esa nueva iglesia renovada, porque somos nosotros, cada uno de los laicos comprometidos, que podemos exigir curas nuevos y curas revolucionarios, capaces de dar la vida. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo a grito, lo necesitamos, pero si nos quedamos callados y somos sumisos y no escuchamos la voz de ese pastor que es Jesús y lleno del Espíritu, que nos indica cuál es la verdad, simplemente estaremos dormidos y no podremos construir el reino que es para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Yo le doy gracias también. En nuestro templo de la Iglesia de la Resurrección hay muchos jóvenes que se están formando. Ellos quieren también trabajar aquí en el programa de radio y televisión. Yo les digo que están invitados todas las veces que quieran, pero poco a poco lo vamos llevando y tenemos que tener una preparación. Tenemos que tener una preparación y una preparación también, o sea, porque Dios nos invita a que estudiemos su palabra, pero también nos invita también a que abramos nuestro corazón, porque no nos podemos convertir en unos intelectuales de la palabra del Señor. Tenemos que convertirnos en unos convencidos, así como Jesucristo dijo, tú solamente tienes que tener fe y tienes que creer, y cuando tenemos fe y creemos y abrimos nuestro corazón, podemos sentir cómo se derrama el Espíritu Santo y podemos seguir llevando y derramando esas bendiciones que recibimos, poder seguírselas llevando a ustedes. Bueno, Rosa, una oración para despedirnos ya que estamos terminando. Bueno, nos ponemos en tus manos, Padre amado, para que seas tú, Señor, que vengas a transformar
transformarnos cada día, que podamos escuchar tu palabra y reconocerla, Señor, donde quiera que estemos, que podamos unirnos, Señor, en solidaridad, así y como un solo pueblo, Señor, construir el reino para poder vivir en armonía en ese mundo maravilloso al cual nos llamas. Amén. Amén. Será hasta la próxima semana. Sigan con su excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao. Amén. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba